Desde 1973, Sultepec ha servido de escenario para contar las historias más extraordinarias. Aquí, en el sur del Estado de México, es donde se reviven los pasajes más importantes que vivió Jesús durante su camino al Calvario. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. El que viene a mí no tendrá hambre. Es el Jueves Santo, donde ante la tranquilidad de la noche y reposado sobre una mesa, cenó con sus discípulos. Pero antes de tomar alimento, Jesús se levantó, tomó una toalla y comenzó a lavar y secar los pies de los 12 discípulos, sin distingo alguno, lo cual causó el asombro de sus acompañantes. El que acaba de lavarse no necesita lavarse más que los pies, pues todo lo demás está limpio. Vosotros estáis limpios, aunque no todos. Esta noche compartía los sagrados alimentos con sus amados discípulos y también con quien más tarde lo traicionaría. En verdad os digo que uno de vosotros me ha de entregar. Caída la medianoche, la profecía pronto se cumpliría. Se encontraba acompañado por sus discípulos en el huerto de los olivos, mientras sus enemigos poco a poco se aproximaban. Que ha llegado la hora. Ya está aquí. El que me entregará. El momento determinante llegó cuando fue identificado tras recibir el beso de Judas y arrestado por la policía del Sanedrín, que le conduciría al enjuiciamiento. Con un beso entregas al Hijo del Hombre. Al día siguiente, de manera injusta y ante la mirada atónita de los presentes, Jesús de Nazaret fue llevado ante la presencia de Poncio Pilato, señalado como falso profeta. Si tú me dictas la sentencia, le daremos cuenta al César y te destronaremos a ti también, acusándote de falso gobernador. Presionado por las exigencias de Caifás y los integrantes del Sanedrín, aún contra su voluntad, Pilatos dictó sentencia a un hombre inocente, dejando en libertad a Barrabás, un criminal responsable de alborotamiento, asesinato y robo. En medio de desprecios, con una corona de espinas que rodeaba su cabeza, lo nombraron rey de los judíos, mientras que un pedazo de caña sirvió como cetro, y por si fuera poco, recibió 40 azotes. ¡Ahí a tu rey! Condenado a muerte, Jesús quedó en manos de los soldados junto a Dimas y Gestas, dos ladrones que también fueron sentenciados, quienes cargaron sobre sus espaldas una pesada cruz de madera, donde finalmente morirían crucificados. El recorrido fue de aproximadamente 2.5 kilómetros. Con las fuerzas agotadas y debilitado por la flagelación, además de soportar el sufrimiento físico y moral de su pueblo, Jesús apenas pudo dar unos pasos y cayó por primera vez bajo el peso de la cruz. ¡Anda, Jesús! ¿Por qué no haces uno de tus milagros? ¡Escapas de nuestras manos! Entre risas y la mirada atónita de los espectadores, logró ponerse de pie para continuar con su trayecto, pero el dolor era cada vez mayor, cuando entre la muchedumbre se observaba a María, su Santísima Madre, quien triste y afligida no se apartó ni un instante de su hijo, y acompañada de María Magdalena recibía el consuelo al ver la injusticia que se cometía. Abrumado por la multitud y ante la inquietud de que pereciera antes de llegar al Calvario, el centurión obligó al cirineo a que tomara la cruz sobre sus hombros y ayudara a Jesús, quien luego de unos minutos, movido por el ejemplo de Cristo y tocado por la gracia, la abrazó con resignación y amor. Desfigurado por el sufrimiento, la sangre, el polvo y el sudor,
una mujer llamada Verónica se abrió en paso entre la multitud, llevando consigo un lienzo blanco con el que limpió el rostro de Jesús, quien con gratitud y de manera inexplicable le grababa su imagen en aquel paño. Serafia, deja tu nombre y toma el de Verónica, pues entre tus manos dejo mi verdadera imagen. Camino a su crucifixión, Jesús tuvo un impactante encuentro con Samuel Belivet, a quien pidió un poco de agua, pero a cambio de este judío duro de corazón, solo recibió insultos y agresiones. ¡Te lo digo, desgraciado! ¡No andabas diciendo por todos lados que eras el Hijo de Dios! ¡Pues háblale! ¡O llama a tus ángeles! ¡Y que ellos vengan a cargarla por ti! ¡Anda, maldito! ¡Anda, desgraciado! ¡Anda! ¡Anda! Más adelante, temiendo que muriese antes de la crucifixión, los soldados romanos ordenaron a un hombre llamado Simón el Cirineo a ayudar a Jesús a cargar la cruz camino al Calvario. Cayó por segunda vez en el camino, pero movido por su fe y convencido de cumplir con la voluntad de su padre, logró reunir fuerzas, levantarse y proseguir su camino. Mientras tanto, en este mismo lugar, perseguido por la culpa de haber traicionado y entregado al profeta, Judas Iscariote no pudo más y se ahorcó de un árbol. Luego de un largo recorrido, por fin llegaron al Calvario, donde a punto de desplomarse y casi sin aliento, por tercera vez Jesús volvió a caer. En este lugar, antes de ser crucificado, le dieron a beber vino mezclado con mirra y finalmente fue despojado de sus vestiduras sin piedad. Llegado el momento, fue clavado en la cruz con 4 clavos de hierro que atravesaban sus manos y pies, mientras que los integrantes del Sanedrín, sublevados por Caifás, disfrutaban su victoria. Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Para Jesús su agonía fue lenta, hasta que finalmente pereció en aquella cruz de madera. Al fin la profecía se había cumplido. Posteriormente, fue bajado de la cruz y puesto en los brazos de su madre sin vida, para después ser sepultado. Pero los milagros seguían ocurriendo, y es que ante la mirada atónita de los presentes, Jesús logró resucitar de entre los muertos de manera extraordinaria. Fue así como se vivió la Semana Mayor en Sultepec, donde como cada año renace la fe y el amor por Cristo, el llamado Salvador del hombre y la esperanza del mundo. Cuando uno lo ha visto, lo ha vivido por 43 años, que es la representación, uno se hace la idea de que muchos de los golpes van a ser reales, de que la caída, la cruz, el peso de la cruz pues es real, no puedes fingir en ese tipo de aspectos. Entonces en ese afán uno se predispone y hay una entrega espiritual, una entrega hacia cada una de las acciones para que salga de lo mejor posible, para que esta entrega es para el Señor, es para los que nos vienen a visitar aquí a Sultepec.